NotiDuendes. Estamos en una nueva edición de Noti Cuadritos. Aprendamos matemáticas con el profe Héctor. Un saludo de sus profes para ustedes en casa. Esperamos que se encuentren bien y sus familias también. Hoy el profesor Héctor abordará el tema de la divisibilidad. Empezará por explicar qué es una división exacta y una inexacta. Luego explicará qué es divisibilidad y les explicará cómo realizar una de las partes de la actividad que tienen para realizar en casa. Después de eso hablará también de los divisores para que puedan completar sus ejercicios. Entonces los dejo con el profe Héctor y qué es una división exacta y una inexacta. Buenas tardes, niños. Primero que todo quiero felicitarlos a todos los niños que enviaron sus trabajos muy puntualmente, que hayan aprendido bastante por su cumplimiento, responsabilidad. Para este segundo periodo ya vamos a iniciar todo el tema de la divisibilidad. Vamos a hablar de múltiplos, de divisores, de factores, de números primos, de números compuestos, etc. Pero para eso vamos a trabajar suave, despacio y lo más importante, entendiendo lo que estamos haciendo. Primero que todo vamos a hablar de qué es una división exacta y qué es una división inexacta, tema que ustedes lo vieron por allá en segundo o en tercero. ¿Cuándo es exacta la división? Cuando tomo un dividendo, tomo un divisor, ¿cierto? Y hago la división 2 por 5, 10 a 10, 0 y fijémonos que nos da exacto su resultado y que aquí en el residuo no sobra absolutamente nada. Entonces al encontrar el número 2 por 5 me da 10, decimos que la división es exacta. ¿Cuándo es inexacta? Cuando cojo ese mismo 10 o cualquier otro número y al hacer la división, ¿cierto? En este caso voy a dividir por 3 el 10, entonces buscamos el resultado y decimos que 3 por 3, 9, a 10, 1. Entonces fijémonos que aquí ya nos sobró 1. Ya no existe un número que multiplicado, o mejor, que dividido entre 3 me dé exactamente un número y que no me sobre nada en el residuo. Entonces por eso decimos que es inexacta la división, porque aquí nos ha sobrado un residuo 1. Recordemos que cuando es exacta, aquí nos da 0 o su residuo es 0. Veamos la guía de trabajo semanal. Ubica el punto 2 y el cuadro que debes completar. Bueno, en el primer punto para esta guía, que se va a enviar este martes, entonces hay un punto donde dice divisibilidad. Dice, hay un cuadro y me están preguntando que si 411 es divisible por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 10. Entonces tengo que llenar ese cuadro, pero ese cuadro lo tengo que llenar mediante la división y debo hacer la división. Entonces me preguntan, ¿411 es divisible por 2? Pues la única forma que puedo saberlo es haciendo la división. Entonces hago la división. Entonces 2, como hay una cifra en el divisor, separo una en el dividendo. Entonces multiplicamos 2 por 2, 4, a 4, 0. Bajo la cifra siguiente que es 1. 2 en 1 no está, 0 al cociente. Bajo la cifra siguiente que es 1. 2 en 11 están 5 veces. 5 por 2, 10, a 11, 1. Entonces, fijémonos qué pasó aquí. Que aquí nos da un residuo 1. ¿Sí ve? Entonces, como nos da un residuo 1, entonces yo digo que el 411 no es divisible por 2. Entonces ahí en la casilla usted va a escribir no, simplemente la palabra no y obviamente haciendo la división. Bueno, luego me preguntan, ¿y 411 será divisible por 3 o no será divisible? Entonces paso a hacer la división. Es importante hacer la división. ¿Por qué? Porque no solamente voy a lograr saber si es divisible, sino que también repaso las tablas de multiplicar, además de eso hago cálculo mental y lo más importante, repaso el proceso de la división. Entonces paso a dividir por 3, el mismo 411. Como hay una, separo una, ¿cierto? Para no repetir. Entonces
Está una vez, una por 3, 3, a 4, 1, bajo la cifra siguiente que es 1. Están 3 veces, 3 por 3, 9, a 11, 2, bajo la cifra siguiente que es 1. 3 en 21 están 7 veces, porque 7 por 3, 21, a 21, 0. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Fíjense que aquí nos da ya el residuo 0. Entonces, ¿qué puedo concluir con eso? Que 411 sí es divisible por 3. ¿Por qué? Porque al dividir o al hacer la división me da exacta la división. Entonces, en la casilla del cuadro, allá escribo sí es divisible. Bueno, esa es la idea de saber cómo o de qué forma hallo la división, si es o no divisible por otro número. Ahora me preguntan, ¿y 411 es divisible por 4? Entonces, ¿qué hago? La división, no hay otra forma y qué bueno hacerla. Entonces, 4, separo aquí 4. 4 en 4, una vez. 1 por 4, 4, a 4, 0. ¿Cierto? Bajo la cifra siguiente que es 1. 4 en 1, no está, 0 al cociente. Bajo la cifra siguiente que es 1. Están 2 veces. ¿Por qué? Porque 2 por 4, 8, a 11, 3. ¿Qué pasó con esta división? 411 es divisible por 4, entonces allá en la casilla voy a escribir no es divisible. ¿Por qué? Porque aquí me sobra residuo 3 y recordemos que para ser divisible se necesita que aquí sea residuo 0 para que me dé exacta la división y poder escribir que sí. En este caso pues voy a escribir que no es divisible. Bueno, y así sucesivamente hago todo el proceso de la división, luego divido por 5, luego divido por 6 y finalmente divido por 10. Recuerda que en tu cuaderno debes presentar las divisiones que realizaste para responder sí o no en la tabla. El segundo punto habla sobre divisores. Me preguntan, ¿cuáles son los divisores del 12? ¿Quién me divide al 12 en partes iguales? Entonces, ahí hay un corchete, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, ¿quién me divide al 12? El 1. Todo número es divisible por 1. ¿Por qué? Porque 1 por 12, 12. ¿Cierto? Entonces ahí es donde empiezo yo a utilizar las tablas de multiplicar que son importantísimas. ¿Quién más? Entonces empiezo como en orden para poder hallar los divisores del 12. Entonces, el 2 será que el 2 es divisor del 12, el 2 divisor del 12. Entonces empiezo a pensar en tablas, digo, 2 por 6, 12, claro. Entonces el 2 es divisor de 12. El 3, ¿será que el 3 me sirve? Claro, porque 3 por 4, 12 me sirve. El 4, ¿me servirá el 4? Claro, porque 4 por 3, 12. ¿Será que el 5 me sirve? No, porque no existe ningún número que multiplicado por 5 me dé 12. 5 por 2, 10, 5 por 3, 15. No me sirve el 5. El 5 no es divisor del 12. ¿El 6 me servirá? Claro. ¿Por qué? Porque 6 por 2, 12. Claro, entonces el 6 sí es divisor del 12. El 7 no me sirve porque no hay ningún número que multiplicado por 7 me dé 12. No me sirve el 7. El 8 tampoco, el 9 tampoco, el 10 tampoco, el 11 tampoco, pero el 12 sí. ¿Por qué? Porque 12 por 1, 12. Entonces observemos que los divisores de 12, ¿quién me divide al 12 en partes iguales? El 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. No existen más divisores del 12. Entonces decimos que los divisores son finitos, es decir, sabemos cuántos divisores hay. Entonces en este caso, ¿cuántos divisores tiene el 12? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 divisores. ¿Correcto? Así hallamos los divisores. ¿Mediante qué? Mediante las tablas de multiplicar. Y este es más fácil hacerlo porque conociendo las tablas es más fácil sacarlo así de esa manera. En cambio, cuando ya los números son más grandes me toca hacer la división como sea. Entonces observemos que esto tiene que ver con los factores de la multiplicación. ¿Por qué? Porque al multiplicar estos números todos me dan 12. Por ejemplo, 1 por 12. Observemos esta pareja. 1 por 12. ¿Sí? Estos dos números serían factores. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la multiplicación. Y todos los resultados me van a dar 12. Aquí, 2 por 6. Observemos. Entonces yo digo que 2 por 6. ¿Sí?
Y finalmente diría 3 por 4. Vean, aquí está 3 por 4. Entonces sería 3 por 4. Entonces, ¿qué sucede? Que al multiplicar entre sí los divisores me tienen que dar todos 12. Vean, 1 por 12, 12, 3 por 4, 12 y 2 por 6, 12. Entonces, fijémonos cómo los divisores de un número, 12 en este caso, también los podemos formar como factores de la multiplicación. Entonces, yo puedo sacar los divisores por medio de la multiplicación. Entonces, estos dos temas son importantes porque la divisibilidad también tiene que ver con la multiplicación. ¿Listo? Entonces, de esa manera voy a hallar los divisores de un número mediante la multiplicación y puedo hallar los divisores, o al caso, o sería también de forma contraria, primero los divisores y luego los factores de la multiplicación, también lo puedo hacer así. Bueno, más o menos esa es la actividad, la explicación para esta actividad de la primera semana. Espero que lo hayan entendido. Cualquier cosa, pues estamos en contacto y con mucho gusto explico si no lo han entendido de esa manera. Bueno, muchas gracias y estamos en comunicación. Espero que les haya gustado esta edición especial, Aprendiendo Matemáticas con el Profe Héctor en Noti Cuadritos. Ahora, vayan y apliquen esas explicaciones en el desarrollo de sus actividades en el taller de campo de pensamiento matemático. Nos vemos pronto y no pierdan el tiempo, ¿no? Aprovechen para adelantar sus actividades. Desde Bogotá, un saludo de los profes para ustedes en casa y nos vemos en la próxima edición. Bye bye.